Estamos aquí de nuevo en nuestro live de la semana y ahora hablando de un tema muy importante a mí me parece porque no solamente las emociones tienen que ver con el conocimiento personal o por cómo nos estamos interactuando con las demás personas, también tiene que ver con lo que vivimos día a día, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos afecta incluso económicamente, y de ahí el tema del día de hoy que yo quisiera abordar, porque una fuente importante de estrés es las finanzas personales. ¿De dónde vamos a sacar para? ¿Cómo vamos a llegar a la quincena? ¿Cómo vamos a pagar si pido un préstamo o no pido préstamo? En fin, hay diferentes factores que ayudan a administrar nuestros recursos y nuestros recursos económicos y materiales también son una fuente de bienestar o de estrés a nivel emocional. Es por eso que el día de hoy traigo a un experto en finanzas. Está aquí con nosotros Armando Báez, que, bueno, profesionalmente se ha desenvuelto en diferentes áreas, pero la que más tiene de área de expertise es precisamente finanzas y finanzas personales. Tiene, estoy muy segura, muchos tips que darles que les pueden ayudar a tener un poco más de flexibilidad, digamos, para tomar decisiones, y les va a dar muchos tips. Y bueno, Armando, muchas gracias por estar aquí conmigo. Entonces, pues empecemos. ¿Qué te parece si diciéndonos qué son las finanzas personales? Hola Gaby, hola a todos. Bueno, las finanzas en general es una forma de administrar los recursos que tiene una persona en el tema personales, obviamente, y incluye muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que la gente en general no conoce, sino hasta que se ve envuelto en un problema o en un compromiso, en una necesidad, en una ambición de algún proyecto personal. Las finanzas personales tienen que ver totalmente con un plan de vida. No hay finanzas mejores que las que se adaptan a tu vida personal, a lo que buscas en ello, y no necesariamente comprar una casa o rentarla puede ser bueno o malo para alguien. Tiene que ver con qué quiere en la vida. Y es muy importante esto que mencionas, porque realmente yo he dicho mucho que para dar un consejo en materia personal de desarrollo humano y todo eso, debemos tomar en cuenta que los seres humanos somos diferentes todos. Entonces tú estás de alguna manera también ligando esa parte, porque las finanzas, como bien lo dice el título de este live, son personales. Hay gente que prefiere tener bienes, hay gente que prefiere tener liquidez, hay gente que prefiere, no sé, diferentes cosas que según su día a día le va haciendo falta. Entonces es muy importante tomar en cuenta que el día de hoy vamos a tener tips que cada quien va a poder adaptar y va a poder tomar para su forma de vida y sus necesidades específicas. Así es. Las finanzas, al no ser una ciencia exacta, está llena de conceptos. Estos conceptos tienen que ver, insisto, con lo que tú buscas en la vida. Sin embargo, hay planes, hay sueños, hay proyectos. Mucha gente adolescente llega a los 60, 70 años y no cumplió sus sueños, financieramente hablando. Solamente se la fue llevando, y cuando voltea, pues no tiene un plan de pensiones, no tiene un patrimonio y sigue viviendo de una quincena, lo cual es muy lamentable, existiendo tantas herramientas en este momento como para que siga sufriendo, ¿no? Es muy normal que la gente que estudia una carrera, que está por salir a trabajar, busca sueños. Los sueños de esta generación son muy diferentes a los que tuvimos nosotros o a los que tuvieron nuestros padres. Son muy diferentes los sueños. Muchos en los años 40, 50 anhelaban el estudiar, porque se daba un estatus. Más adelante buscábamos un carro,
Muchos crecimos con la idea que era un bien inmueble. Y eso no está mal. Lo que está mal es que tú vayas a vivir a Cancún y compres una casa en La Paz, ¿no? Porque entonces ya no va de acuerdo a tu plan de vida. Está lleno de muchísimos conceptos, sin embargo hay 4 básicos, tal vez 5, que son el ingreso, el gasto, el ahorro y la inversión diagonal patrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que uno busca para estar mejor y estar con una educación financiera que hoy no existe todavía de manera general? Y es cierto, una educación financiera es a veces se torna un poco difícil. La mente de repente te juega malas jugadas y dices, no, con esto no voy a poder, es difícil, es complicado, las matemáticas no me gustan, en fin, un montón de cosas que a veces se antojan un poco difíciles de conseguir. Sin embargo, a lo mejor para mí queda un poco claro y lo estoy simplificando mucho, tú me darás tu opinión. Pero algo básico es cuánto tienes y cuánto estás dispuesto a gastar o a invertir en algo. Es pues sí tenemos diferentes herramientas, a lo mejor tarjetas de crédito, a lo mejor préstamos bancarios, diferentes cosas, pero para mí es básico bueno, yo tengo un ingreso a lo mejor fijo o a lo mejor con lo que yo puedo contar y hasta aquí van a soportar mis gastos y como bien dijiste hace rato, Armando, es muy importante la inversión o el ahorro. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esa pequeña ecuación? Bueno, lo primero es que tus gastos nunca pueden ser mayores a tus ingresos. Si ese es el primer problema que tienes, pues deberás de buscar A, un ingreso extra, B, disminuir gastos no esenciales. En esta crisis estamos viendo que los negocios están quebrando, que la gente se queda sin empleo, pero también significa un tiempo de oportunidades. Desafortunadamente, no lo digo yo, pasa cada vez que el mundo o algún país está en crisis, los ricos son más y los pobres son mucho más pobres. Los ricos más ricos, obviamente, y los pobres mucho más pobres, y eso va marcando la distancia entre las personas. ¿Qué pasa ahora con la crisis? Pues mucha gente va a dejar de tener esos ingresos que se tenían anteriormente. Disminución de salarios, recorte de personal. Eso hace que primero veamos cómo está repartido nuestro gasto. Ese gasto lo tienes que ir suprimiendo. Pero en mi concepto, y esto va a estar lleno de conceptos, no es lo primero que tienes que hacer. Es algo obligado. Lo primero que tienes que hacer es conservar los ingresos. Entre mayor busques generar ingresos, mayores oportunidades tendrá. Y hay un concepto en esto de finanzas personales que indica que la primera es recortar gastos. Eso es obligado, ¿eh? Es como respirar. Realmente lo que se debería de buscar es un ingreso extra. Y hay muchas maneras de tener ingreso extra. Lo que pasa es que las oportunidades son menores. Por eso, desde que uno está estudiando, si uno tiene la oportunidad de estudiar, lo que debe de buscar es una inversión en uno mismo. Y esa inversión es el estudio. Eso hará diferencia en muchos lados. No es una regla, pero las posibilidades y probabilidades serán mucho mayores entre más invierta uno en el talento que uno posee. Es decir, si alguien quiere estudiar para chef, que es una carrera muy cara, pues bueno, sí se entiende que tendrá que sufrir algunas cosas, pero mientras más capacitado, certificados y experiencia, obviamente, tendrá mayores oportunidades de crecer. Bueno, pero esto tiene que ver con el estudio. Volviendo a las finanzas personales, también hay algo que la gente olvida y que para mí es esencial para dormir tranquilos. Hay que minimizar los riesgos. Y esa teoría de minimizar tiene que ver mucho con seguros, muchísimo, con fideicomisos, con planes de estudio. ¿Cuántos no de nosotros
Queremos que nuestros hijos estudien en las mejores escuelas, pero las mejores escuelas cuestan mucho. Entonces, yo creo que una manera y una disciplina desde los 18, 20, 22 años es tener certeza de los riesgos que hay. Una póliza de gastos médicos mayores, una póliza de seguro de auto si es que se tiene, una póliza de casa, un fideicomiso para estudio, un fideicomiso para plan de pensiones. Son muchas cosas que deberían formar parte obligada y esencial de los gastos. Sin embargo, no lo vemos así. Primero ponemos la diversión y después ponemos este tipo de coberturas. Ese es un tip. Se trata de educación financiera. La gente también se mueve mucho por deuda. Estamos en crisis. Lo primero que tienes que hacer en crisis es refinanciar o liquidar. Si no puedes liquidar una tarjeta de crédito, refinanciala, llévala a largo plazo. Revisa ahora los planes que hay con los bancos de no pagar 3, 4 meses, de alargar el tiempo, de bajar la tasa. También si la tasa es variable, se debe de cambiar a una deuda de tasa fija. Eso te da certidumbre. Muchos de nosotros cuando vamos a dormir, a veces las finanzas no nos dejan. Y tiene que ver con la certidumbre. Porque no sabemos cómo nos va a ir. Pero cuando sabes perfectamente que todo está amarrado, es mucho más fácil. No es la salida, pero la certidumbre te va a dar tiempo de pensar de una manera más adecuada cómo salir de los problemas en crisis. O en su caso, que son los que tienen menos problemas, pero que quieren comprar un auto, que quieren comprar una casa. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, pero tiene que ver totalmente con tu anhelo de vida, de proyecto de vida, tu plan de vida. Y todo parte de tus sueños, ¿no? Y claro, hablando también de esto, me imagino que también tiene que ver algo muy realista, porque sí nosotros podemos tener muchos sueños y sueños que quitan el sueño, como decías hace rato, porque pues al final del día te acuestas y estás pensando si te va a funcionar, no hay esa certidumbre de la que hablas. Y bueno, muchas cosas de certidumbre, a lo mejor tú nos puedes ayudar a dar algunos tips de todo eso. Pero antes de que nos des esos tips, estaba yo haciendo algunas anotaciones de lo que estabas hablando. Y hablabas de gastos. En el día a día tenemos gastos, no hablemos de grandes gastos como pagar la escuela de unos hijos o tener un coche, que a lo mejor es un gasto más fuerte. Los gastos hormiga, a mí me gustaría que hablaras un poco de qué es eso del gasto hormiga, que a veces es donde se nos va la mayor parte de los recursos que tenemos de inmediatez, digámoslo de alguna manera. Sí. Bueno, en mi punto de vista, y repito, esto es mucho de conceptos, si hay un problema de gasto hormiga, tienes un problema mayor, ¿eh? No es el problema financiero, tienes un problema de orden. Quien no tiene un orden en las finanzas, pues va a gastar y nunca va a saber en qué va a gastar. El agua, el viene, si es que tiene auto, los chicles saliendo del metro, tantas cosas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno para evitar los gastos hormiga, que no se van a eliminar al 100%, pero los puedes controlar, y eso tiene que ver con las finanzas, controlar, es ir anotando. Lo primero que tienes que hacer, ganes un peso, ganes un millón, es anotar tus ingresos y anotar tus egresos lo más desglosado que puedas. En finanzas empresariales, eso se puede llamar estado financiero o se puede llamar flujo de efectivo, dependiendo cómo lo pongas, en una sola fecha o en varias fechas. Entonces, esos gastos hormiga, la verdad, deberían de ser menos del 10% del ingreso de alguien. Y estoy hablando mucho, 10%. Deberían de ser no más del 2%. Y ahora con la tecnología de que todo se paga con tarjeta, con medios electrónicos, pues es raro que traigas dinero en la bolsa o en la cartera y estés repartiendo porque te gusta. Debes de traer lo esencial. Y aún más, por la inseguridad que se tiene en estos tiempos, es un grave error salir con dinero y además gastarlo, ¿no?
ir al mercado a comprar lo que no necesitas, ir al súper, a revisar todas las líneas de abarrotes que ya tienes. Son gastos también hormiga. El gasto hormiga es aquel gasto que no necesitas para subsistir. Y dentro de esos hay muchísimos conceptos. Para unos pueden ser el día a día, saliendo del metro, insisto, en el mercado, los chicles, la propina, tantas cosas. Si tú ordenas eso y pones un presupuesto, yo no voy a gastar más de 500 pesos a la quincena para esto extra del pasaje y la comida, a lo mejor un helado, a lo mejor unas galletas, a lo mejor una Coca-Cola. Si no lo vas anotando y lo vas haciendo forzosamente que se ejerza, jamás vas a salir de eso. Lo primero es que hay que anotar siempre, siempre, los ingresos y los egresos. Siempre. Esto es como un mapa mental. Los ingresos, los egresos, lo que sueñas, lo que quieres, para ir construyendo en este mapa mental todo lo que, hacia dónde va dirigido, ¿no? Y no hablemos ya de ahorro, porque eso a veces ya es un lujo, ¿no? Ahorrar es un lujo. Pero también hay muchas maneras de ahorrar, muchísimas. No solamente es guardar dinero. Y hablando, por ejemplo, de la actualidad, tú dices gasto hormiga es lo que me gasto en el chicle, en el heladito de más, en la coca, no sé, en la cerveza a lo mejor. Pero, por ejemplo, ahora que estamos un poco encerrados todavía por todo esto de la pandemia, pues las ventas por internet creo que también han subido. Y como bien decías, el gasto hormiga no solamente tiene que ver con si son pequeños gastos, creo yo, sino que también tiene que ver, como bien dices, de qué no necesitamos y estamos comprando. ¿Tú crees que ahora que tenemos esta facilidad de entrar a una computadora, pedir algo por internet, que nos llegue, ese gasto hormiga se incrementa? Es que el gasto hormiga de televisión es mucho más fuerte, mucho más grande. Los sartenes, las almohadas, los colchones, todo eso que es una maravilla, pues ya no es gasto hormiga. Ya son gastos de miles de pesos que se van a una tarjeta. Y si la tarjeta de crédito equivocadamente pensamos que es una extensión del salario, pues no va a haber más que un hoyo y un hoyo cada vez más grande. Por eso es importante anotar. Ese gasto hormigas deja de ser hormiga para convertirse en un gasto innecesario y de manera más grande. ¿Qué está pasando con la pandemia y la crisis? En teoría yo he preguntado a mucha gente si está gastando más o está gastando menos. Y la respuesta ha sido prácticamente en dos sentidos. La gente en la pandemia está gastando más en comida, porque comen todos ahí, en luz, agua y todos los enseres necesarios, básicos para una casa. Pero está gastando mucho menos, y ahí voy a meter otro concepto diferente. Está gastando menos tiempo. Y también eso tiene que ver con la vida personal. Está gastando menos pasajes, comida en la calle, y el gasto hormiga desaparece. Tiene otros problemas esta pandemia, porque a lo mejor la gente se la pasa viendo comerciales en la noche, 1, 2 de la mañana, de cosas que no necesita, y en ese momento, pues, lo compra, ¿no? Pero no, las finanzas personales tienen que ver mucho con todo esto que es el orden y los conceptos que hay. Obviamente, muchos jóvenes, y yo platico mucho con los jóvenes, tienen sueños. Muchos quieren comprarse un auto, otros ya no quieren comprarse auto y gastan en Uber. Por ahí alguien me decía, es que gastar en taxis, pues ya hubieras pagado tu coche, ¿no? Pero comprar un auto tiene muchos conceptos financieros. Lo puedes comprar a crédito y en realidad es una inversión con deuda, que al final te va a dejar un superávit positivo normalmente. Pero también, si el auto que vas a comprar y vives en el primer cuadro de la ciudad y no hay estacionamiento, agrégale. Y si eres de estos jóvenes o de estos grandes
personajes que cuidan el auto, lo lavan todas las semanas y creen que es su patrimonio. Bueno, son conceptos, pero en mi concepto, el auto no es un patrimonio, es una herramienta. Por eso los jóvenes hoy no compran auto, porque no es un patrimonio, así lo ven, es una herramienta. Una herramienta donde llegan a una fiesta o llegan a un trabajo o llegan a una cita y no se tienen que preocupar por estacionarse, no pierden tiempo. Ellos son más prácticos y eso tiene que ver, nuevamente, con lo que buscas en la vida. Hay gente en mi generación que lo primero que hacíamos, y lo hice, fue comprarnos un auto. Un auto porque hablaba mejor de ti. Eso es una mentira. Tiene que ver con quién quieres ser tú, ¿no? En aquellos años y todavía muy recientemente, cuánto tienes significaba quién eres. Hoy no. Hoy los jóvenes, y si no veamos a grandes empresarios, que no usan zapatos, que no usan traje, que no usan corbata, porque ya no les importa esta parte. Les importa su plan de vida y sus finanzas se ajustan a esta parte. Eso ha cambiado drásticamente. Sin embargo, no es regla. Puede ser que si vives en Ecatepec y trabajas en Santa Fe, pues te gastas 100 pesos de pasajes al día, pero, ojo, te gastas 3 horas. Entonces, eso es lo que quieres vivir. Las finanzas, insisto, y lo voy a decir cada vez que pueda, tienen que ver con el plan de vida. Exactamente, y aparte, si nosotros estamos preocupados por las finanzas y cansados por un camino de 3 horas, pues obviamente, como decía hace rato, vamos a dejar de dormir todavía con, digamos, mayor razón. Y si te parece, vamos a leer un par de comentarios que tenemos ahorita. Dice, por ejemplo, a mí me interesaría invertir mi dinero para ganar más con poco, pero al no saber mucho sobre inversión de capital, ¿cómo poder acceder a un ingreso extra? Me gustaría saber su opinión y sus consejos sobre cómo invertir nuestro dinero en cuentas de inversión o planes de inversión. Bueno, ¿Vale la pena? sí, claro que hay que invertir, hay muchas maneras de invertir. Miren, eh, la bolsa, la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores durante los últimos meses ha tenido una caída muy fuerte. Sin embargo, se dice que la bolsa es para invertir a largo plazo. Y ahí está la clave. ¿Quieres invertir a cuánto tiempo? ¿Y qué esperas? ¿Quieres invertir a 10 años? ¿Quieres invertir a un fin de semana? Eso tiene que ver cómo invertir. Planes de inversión hay muchos. Fondos, bolsa, oro, bienes inmuebles. Hay gente que compra autos. Aún hay gente así. Entonces, depende también. Y esta es una de las respuestas que más se repite en finanzas. Depende. Depende qué quieres y cuánto tengas. Si vas a invertir, por decir, 100,000 pesos hoy en un fondo de inversión bancario sin riesgo, te va a dar una tasa anual del 5 al 7% dependiendo del banco. Pero vas a tener ahí un año, ¿eh? Yo sí lo haría si tuviera 25 años y tuviera el dinero. Porque estoy seguro que no lo voy a necesitar. Porque las posibilidades o probabilidades es que sea una persona sana, que sea una persona ascendiendo de manera profesional, que sea una persona que asume riesgos. Entonces, guardar el dinero te va a dar eso. Es más, yo lo haría a 5 o a 10 años. Y si yo tuviera 25, 20 años. Entonces, ¿cuáles son los tips para invertir? ¿Cuánto tiempo quieres dejar el dinero en algún instrumento? Puedes comprar dólares. La historia nos dice, el dólar siempre va a subir. Claro, pero si esperas que suba en un mes, vas a perder. Si esperas que la bolsa, todos los días vas a estar consultando los precios de las acciones, vas a perder. Vas a perder tiempo, vas a perder esperanza y al mes te vas a querer salir. La bolsa es a más de un año. Los fondos de inversión, de 3 a 6 meses. Si quieres invertir para 3 meses, mételo a un pagaré bancario. Te va a dar el 3%, el 4%. Pero estás seguro. Tiene que ver tu inversión con el riesgo. ¿Cuántas veces nos llegan probabilidades de negocios muy grandes? Vamos a ganar el
30% en un fin de semana. Eso no existe, a menos que te vayan a quitar el dinero o a transar, a robar. Eso no va a suceder. Las finanzas no es para hacerse rico de un día para otro. Las finanzas primero es una herramienta para controlar tus recursos. Esa es la herramienta. Y después ahí pondrás qué quieres. Una inversión de un auto. Es que yo no quiero manejar. Bueno, una inversión de centenarios. El centenario y el oro ha estado subiendo durante la pandemia. Un centenario ya está en 50,000 pesos. O sea, tampoco esperes que duplique su valor como pasa en las películas en un día, ¿no? Yo conozco prácticamente un evento donde se duplicaron las acciones. Fue cuando trabajaba en Pfizer. Cuando salió el Viagra, la acción duplicó. Pero eso tampoco significa que tú seas millonario. Tienes que vender las acciones. Tampoco significa todo eso. Entonces, yo sí recomiendo que dependiendo el valor, dependiendo qué buscas, entonces inviertas. Yo buscaría deuda con bien, también como opción. Pero nunca dejaría de lado primero, si es a largo plazo, un fideicomiso. Un fideicomiso. A través de reglas que pongas tú y puedas de esa manera en 5, 10, 15, 20 años explotar todo ese recurso. Hay muchas maneras. Y además creo que una inversión también tiene que ver con, como decían las abuelitas, no poner todos los huevos en una sola canasta. Sí. Una inversión no es nada más tengo todo este ahorro que me ha costado no sé cuánto tiempo y entonces lo quiero meter a invertir. Porque hablando de si es un plazo fijo y mayor, un plazo largo, Sí. pues entonces te vas a quedar sin una posibilidad de hacer frente a un evento extraordinario que pues ahora con la inseguridad, con lo de la pandemia, con el clima, hasta eso, pues se puede dar de cualquier manera. Entonces a lo mejor una inversión también tiene que ver con medir esa cantidad de lo que yo tengo y puedo invertir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y volvemos a lo mismo. Depende. Depende cuánto tengas, depende qué edad tengas, depende qué quieras, depende cuál es tu plan de vida. No es lo mismo un plan de vida a una persona de 50 años que va a estar cerca de la pensión y no ha ahorrado en su vida, a un muchacho de 18 años que va a ahorrar a lo mejor 100 pesos a la quincena y que seguramente cuando llegue a los 65 va a tener un gran capital. Sí, hay que diversificar, esa es la palabra, diversificar. Esa diversificación tiene que ver con qué, no con la inversión, tiene que ver con el ahorro, con el gasto, con la deuda. Sin olvidar minimizar los riesgos, que también es eso, algo que tiene uno que revisar. Hay que diversificar, las finanzas personales nos mandan a diversificar en diferentes ámbitos, pero nunca olvidemos que la inversión es el primer paso para un patrimonio. Pero la inversión, si no la pones como prioridad, nunca lo vas a hacer. En estos tiempos es muy común, yo creo que en todos los tiempos, los muchachos no buscan solvencia económica, buscan mucho liquidez. Y eso es algo natural. O sea, cuando tienes 23, 30, 35 años te sientes Superman. Entonces lo que estás buscando es generación de flujo para vivir mejor, para comprarte lo que tú quieres, un buen viaje. A la gente le gusta viajar y también eso cuesta. Comprarse buena ropa y en algún caso comprarse un departamento. Pero es esta manera de ser líquido, pues en algún momento tiene que capitalizarse y convertirte en una persona solvente económicamente. ¿Qué es la solvencia? La solvencia es cuando tienes más activos de tus deudas. Puede ser que a lo largo de tus primeros 10 años de trabajo, es decir, 32, 35 años, tú llegues a decir que tienes un patrimonio importante. Pero a lo mejor lo debes todo. Entonces ya no tienes una solvencia. Pero a lo mejor es al revés.
Vamos a empezar un ejemplo rápido. Tienes 500,000 pesos porque compraste una camioneta BMW, ¿sí? Después de tanto esfuerzo y un sueño, pero ¿qué crees que la debes, no? Y debes 450,000. ¿Qué vale más, eso o alguien que no compró coche y que anda en Uber y que a lo mejor tiene en el banco 120,000 pesos? Es lo mismo, depende qué quieres. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que todos anhelamos a llegar a tener una pensión digna o un ingreso digno que nos haga vivir como lo hemos acostumbrado. Insisto, depende y también tiene que ver con tu vida personal. Muy bien. Tenemos aquí varias preguntas. Dice otra, ¿qué tan confiable es contratar un seguro de finanzas, prometiendo un yo viejito sin preocupaciones? No, no se llama seguro de finanzas. Es un seguro de plan de pensiones o es un fideicomiso. Ah, seguro de vida aquí ya. Seguro de vida. El seguro de vida, entre más edad tengas, es más caro. Y también tiene que ver a quién se lo vas a dejar y por qué lo quieres. Yo creo que hay muchos seguros. El seguro de vida es para proteger a los que te rodean, no para ti. El seguro de gastos médicos mayores es para protegerte tú y a los que te rodeen para que no gasten por ti. El seguro es una protección. El seguro de casa es para proteger tu patrimonio, aunque sea rentado, porque lo que está dentro normalmente es tuyo. Entonces, todos los seguros sirven para eso. Que también los seguros hoy, como Monterrey, como Inbursa, como otros, invitan a ahorrar a través de fideicomisos para estudio, para pensiones, para cuando llegues a viejito, ya son otros casos. Yo lo que recomiendo es, busca un asesor. Yo tengo muchos conocidos. Busca un asesor. Y eso, que te asesore antes de venderte. O sea, no el primer plan tienes que decir que sí. Tienes que esperar que te digan, y tiene que ver con todo un cálculo actuarial para que puedas decidir. Aquí nos preguntan, tengo una deuda de un departamento a 3 años y un auto estacionado. ¿Es recomendable venderlo? Depende de tu edad. Pero sí, en primera instancia, el auto, ¿cómo lo consideras? ¿Es patrimonio o es herramienta? Si es patrimonio, pues déjame decirte que tu patrimonio estacionado cada vez va a valer menos. Pero sin embargo, mucha gente lo considera un patrimonio, por cariño, no por economía. Sí, lo primero que tienes que hacer en crisis es liquidar deudas. El liquidar deudas y tener, en este caso, un departamento, te va a dar una tranquilidad muy fuerte. Vas a pensar diferente porque tienes un respaldo atrás. Es como cuando todavía tienes a tu papá o tu mamá y te dicen, yo te respaldo, hijo. Eso es un bien inmueble que a veces te da esa seguridad. Cuando nunca lo has tenido, no vas a sentir la diferencia. Pero cuando lo has tenido, te va a hacer mucho sentido. No es regla, ojo, son conceptos. Entonces, yo te diría, si tienes un Bocho 72 estacionado ahí, espérate 10 años, lo vas a vender como clásico. Pero si tienes un auto comercial estacionado que te cuesta tenencia, que te cuesta mantenimiento, que te cuesta estacionamiento y que te cuesta tranquilidad porque ni siquiera duermes porque está en la calle, véndelo y abona a la casa. La casa siempre te va a rendir más que un auto, siempre. Hasta hoy, esa es la historia. También nos preguntan qué son y cómo funcionan los CETES. Los CETES son certificados de tesorería. Son bonos que emite el gobierno de sus empresas, déjame decirlo así, de toda la estructura de gobierno, ya sea de Pemex o de CFE, son acciones o deuda pagadera a un tiempo establecido, que son 7, 14, 21, 90, 180 y 360 días. Es la tasa normalmente más baja del mercado porque está totalmente fuera de riesgo. La avala el gobierno. Totalmente avalada por gobierno, nunca se va a perder, entonces es cero riesgo. Eso significa que va a ser a una tasa menor. Entonces, si lo que tú quieres es
certidumbre, mételo ahí. Porque, ojo, en el banco sí hay riesgo. Hay una ley que solo garantiza una parte del dinero que tiene uno en la banca. En cambio, con CETES está todo garantizado. El rendimiento siempre tiene que ver con el riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Es una de las clásicas de finanzas. Y entonces, bueno, ya nos contestaste la siguiente pregunta, que si es conveniente invertir en CETES. Pues la respuesta siempre va a ser depende. Y ya después doy los argumentos, ya decide cada quien. Sí, sí es conveniente, duermes más tranquilo, ganas menos, depende de tu situación. Si tú tienes 30,000 pesos y los quieres invertir en CETES, pues te va a dejar prácticamente la inflación y un poquito más. No va a ser un crecimiento del dinero, va a ser un aseguramiento. Y ahí cambia el concepto. ¿Quieres ganar dinero? Arriesga. ¿Quieres estar tranquilo? Vétela con CETES. Como decías hace rato, certidumbre. Así es. De alguna manera los CETES te dan la certidumbre, aunque te den una ganancia menor. Sí. También nos preguntan qué tan conveniente es invertir en criptomonedas. Mira, yo no soy un fan de las criptomonedas. He tenido varios amigos que me prometieron que iban a ser millonarios. Hoy no los he visto que sean millonarios. De hecho, cuando me invitaron al poco tiempo cayó la criptomoneda de manera contundente. Tampoco me gusta. No sé si sea un buen negocio o no, porque no lo he invertido. Prácticamente todo lo que hablo siempre es porque he invertido. Pero las criptomonedas hoy son un mecanismo muy fácil de lavado de dinero. Entonces, cada vez que entras a eso no hay una certidumbre. Claro, el que te va a invitar y te va a decir, siempre va a jurar por su mamá que va a funcionar. Así funciona. Pero no, yo no recomiendo criptomonedas porque es como, mire, criptomonedas significa comprar algo virtual y esperar a que vaya subiendo de precio. Es como las acciones. Y en algún momento tienes que vender y pagar comisiones, como cuando vendes acciones, y recibir. Hasta hoy no, los negocios no aceptan de manera general, y dudo que lo vayan a aceptar por el lavado de dinero, pagos en criptomonedas. Entonces, si vas a invertir, yo me iría a la bolsa. Para mí es mayor seguridad contra el fraude, aunque con el mismo riesgo de mercado volátil. Sí. Muy bien, y también nos preguntan, ¿se recomienda invertir en crowdfunding? Crowdfunding es fondos de inversión, ¿sí? Pero insisto, ¿cuánto tienes y qué buscas, no? Ya, crowdfunding ya es para un poco más elevado. Son los grandes fondos de inversión que compran grandes empresas, conglomerados que llegan y te compran una empresa y la administran, la mejoran y después la venden. Y sí, ese dinero se usa para eso. Y claro, dan mayor tasa. No creas que una tasa al doble, una tasa 30-40% arriba de la de CETES. Es lo normal. Si te están ofreciendo mayor, hay algo chueco ahí. Las cajas de ahorro, que tantos fraudes han tenido. Muchísimos fraudes. ¿Por qué? Porque te ofrecen, en lugar de la tasa del 6%, te vamos a dar el 15%. Pues no, ¿verdad? Ojo, en esto de tasas es muy importante que la gente conozca para finanzas personales. Yo les pregunto, ¿ustedes saben qué tasa cobra su banco? ¿Cuál es el CAT? ¿Cuál es la tasa anual? Hay que conocer todo eso para saber qué tarjeta usar, cuál no usar, cuáles tienen comisiones, cuáles son los beneficios. Y otra recomendación en finanzas personales es, todo lo que te ofrezcan de programas de lealtad, tómalo, todos. Si vas a Benavides, si vas al ahorro, si vas al Holiday Inn, si vas a Aeroméxico, tómalos, porque en algún momento los vas a usar. Y créeme, a las empresas ni los hace más ricos ni más pobres, ya está dentro de sus proyecciones. Entonces, todo lo que te den, úsalo. Eso es un ingreso adicional con el que podrías pagar
muchas cosas después. Entonces, sí hay que invertir en crowdfunding, pero eso es a un poco más largo plazo. También nos preguntan cómo funcionan los programas de pensión. Hay muchos, pero te voy a hablar del general. Un plan de pensiones es que tú vayas acumulando un dinero en ahorro para que a cierto tiempo y cuando cumplas cierta edad, tú pones esas condiciones, puedas retirar ese dinero junto con una tasa de rendimiento baja, muy baja la tasa de rendimiento. Pero ¿qué ganas? Que en caso de que te suceda algo, el importe total, aunque no lo hayas ahorrado, va a tus beneficiarios. Funciona como un seguro de vida. Ese es un plan de pensiones que te asegura que cuando llegues a los 60, a los 58, a los 65, recibas un ingreso ya sea mensualizado, como tú lo decidas, o de una sola emisión. Entonces, hay muchísimos planes de pensiones en el mercado y muchas empresas. Yo lo que recomendaría, busca las 3, 4 más grandes que hay en el mercado, que te ofrezcan las condiciones, porque tienes que ver si dejas de pagar por alguna situación y en los 5 años próximos ya no sigues pagando, vas a perder el plan. Pero a lo mejor alguien te ofrece que a partir del segundo año recuperas el 60, el 70, el 80%. Entonces es un buen plan, pero también tiene sus costos. Esto es como una póliza de gastos médicos mayores también. Entre más te cubra, más te cuesta. Entre menos te cuesta, menos te protege. Muy bien, también nos preguntan cómo sabes qué tarjeta de crédito es la mejor. Bueno, para empezar, de las que tienes, revisa en tus estados de cuenta las tasas. Hazlo en una hojita o en un Excel o en una servilleta, como quieras, pero anótalo. Y revisa cuáles son sus tasas. Hay tarjetas premium, yo tengo una, 72% anual. Y tú dices, si yo voy a ahorrar y me da el 6, no es justo el mercado. No, el mercado no es justo de financiero, ¿eh? Es mercado, es número. Entonces, pero ahí tengo otra que se llama Light y me da el 29%. Claro, la tarjeta se usa como servicio. Quien la usa como deuda, tarde o temprano va a tener problemas porque no va a pagar más que intereses y intereses sobre los intereses. Conozco 20,000 casos de eso. ¿Cuál es la mejor tarjeta que puedes usar? La que pagas total cada mes. Esa es la mejor tarjeta. Y por eso tienes que anotar tus ingresos y tus gastos para que la tarjeta venga ahí. La tarjeta no significa necesariamente que es para lo que no me alcanza. Significa la herramienta para pagar eso que sí me alcanza. Es la herramienta. Y puede ser en algún momento un salvoconducto en una enfermedad, en un accidente, pero solo para eso, ¿eh? Quien piense diferente es uno de los principales problemas de las finanzas personales. O sea que hablas que una tarjeta de crédito hay que tomarla como un servicio, dijiste, y no como una deuda. Esto, si entiendo bien, quiere decir que la vas a usar solo como un puente para, digamos, acercarte a lo que necesitas sin necesidad de esperar a que juntes ese dinero, sabiendo obviamente que en el plazo menor, o sea, al mes, digamos, o cuando haya que liquidar ese estado de cuenta, vas a tener el dinero para poder hacerlo en su totalidad. Bueno, es que efectivamente la tarjeta de crédito, cualquiera que sea la marca o el banco, es una herramienta. Si tú porque existe hoy, vas a comprar un auto con una tarjeta de crédito porque hay límites para eso, pues no esperes pagar en mensualidades porque vas a pagar 2 veces el auto y en un año, ¿eh? No, lo que tienes que hacer es utilizarla como herramienta para las cosas básicas. Si vas al súper, nunca pidas a 3 meses o a 6 meses, a menos que sea una inversión de un bien que te va a durar más de los 3 o 6 meses. Pero si vas a comprar el cereal,
pues no lo vas a mandar a 3 meses. Ese es otro de los errores, porque uno piensa que con esa tarjeta uno va a alargar la deuda. No, lo que vas a alargar va a ser tu inquietud por tus deudas. Yo repetiría, lo primero que tienes que hacer es ver tus deudas, tus ingresos, tus gastos y tus deudas. En segundo renglón es tus inversiones, tus ambiciones y tu patrimonio. Esa es la manera. Yo en algunas clases que he dado siempre pongo esto. Primero está un sueño, después está un proyecto, después está un plan. Yo sueño que me voy a comprar una casa en Acapulco. Después tengo el proyecto y el proyecto inicia cuando empiezo a ahorrar el primer peso para ese proyecto. Y después viene el plan, cuando ya me siento con el banco para cerrar un financiamiento con un enganche que ya ahorré, entonces ya estoy dentro de un plan. Y la gente confunde mucho estos conceptos. Conceptos. Sueño, proyecto y plan. Entonces yo sí les recomiendo que lo primero que tienen que hacer en finanzas personales es anotar las cosas. Y después priorizar el ingreso, disminuir gastos y el ahorro. Y bueno, hablando un poquito más de lo que son tarjetas de crédito, y me llamó la atención lo que decías de diferir a 3 meses incluso el gasto del súper. También nos pasa de repente que nos entra ese, digamos, sueño guajiro o anestesia de, híjole, todo está a tantos meses sin intereses y hay que aprovechar los meses y no sé qué. Y resulta que ya tienes tantas compras a tantos meses sin intereses que ya tu sueldo de una quincena o de un mes se te está yendo en el pago de una mensualidad por 10 cosas que compraste, ¿no? Sí, esto es como las tandas, ¿no? A quienes les ha tocado en las oficinas, y yo he sido godines por muchos años, se organizaban las tandas por las secretarias, los asistentes. Y cuando veías, llegaba la quincena, yo recuerdo cuando estaba en un laboratorio, pagaban en efectivo, 1988, 1989, yo repartía la nómina. Yo veía cómo entregaba el sobre en efectivo, en aquel tiempo no había medios electrónicos como ahora, y saliendo ese mismo día llevaban menos de la mitad, porque era la tanda, el pago de los zapatos, el pago de las chamarras de catálogo. Eso es como los meses sin intereses ahora. O sea, cuando ves, tu ingreso está comprometido en más de un 50%. Y no podría ser. A menos que tengas un problema real y fuerte que te absorba. Y ojo, todas las deudas se van a pagar. Nadie se ha muerto por deber dinero. A lo mejor los han matado, pero morir, se mueren por la depresión, por la intranquilidad. Entonces tienes que vivir de acuerdo a lo que tú ganas. Yo tengo un tip. Nunca debes de tener deudas mayores a un mes de salario. Nunca. En gasto corriente. Gasto corriente es las tarjetas, el préstamo con el tío, el préstamo con el primo. 2. Nunca puedes tener una deuda mayor, más bien, no puedes tener una deuda mayor a 3 años de salario por un bien inmueble. Y esto es un crédito hipotecario, un crédito de mejora de casa. Nunca podrías tenerlo. 3. Tienes que anotar tus activos contra tus deudas. Y las deudas, conforme pasan los años, tienen que bajar de los 80, 90% a los 5, 7%. Si no haces eso, nunca vas a poder vivir con tranquilidad. Si todavía tienes 50 años y estás esperando la quincena para cubrir tus necesidades primarias, es que algo no hiciste bien 30 años previos. Entonces, los que estén escuchando, que sean jóvenes, aprendan de esto, aprendan a ahorrar, aprendan a invertir, aprendan a manejar tarjetas de crédito. Sí, hay deuda. Contraten deuda controlada. Anoten todo. No sean codos, pero sean ordenados, que eso es una diferencia. Por ejemplo, yo, disculpa que vuelva a lo de las tarjetas de crédito, pero me parece que es una cuestión importante que ahorita nos puede sacar de un apuro o nos puede meter en varios más. Si a mí me ofrecen una tarjeta de crédito,
Dame, si es posible, 3 o 5 tips de lo que yo tengo que preguntar. Yo no tengo ninguna tarjeta, por ejemplo, ¿no? No tengo ninguna tarjeta de crédito y de repente me llega la llamada y me dicen, te estamos ofreciendo tal tarjeta. ¿Yo qué tendré que preguntar para saber si esa tarjeta me conviene? Bueno, aparte de las generalidades que tienes que saber cuál es la marca, si es American Express, si es Visa, si es Mastercard, qué banco es. Conociendo eso, investiga un poco a través de Internet de la seguridad. Las preguntas básicas es, primero, ¿qué límite me van a ofrecer? Si tú estás acostumbrada a tener gastos de 10,000 pesos al mes entre el súper y cosas que compras por medios electrónicos y te van a llegar a ofrecer 5,000, no tiene caso. Dos, la tasa. Por supuesto que la tasa es muy importante. Tal vez junto con las comisiones lo más importante. Tres, comisiones. Comisión por anualidad, comisión por disposición en efectivo, comisión la que sea. Todas las comisiones, ¿cuáles son? Cuatro, ¿cómo se castiga el pago inoportuno? Si yo no pago, ¿cuál es la tasa de interés moratoria? No la normal, porque ya esa ya la investigué. ¿Cuál es la moratoria? ¿Cuáles son los gastos de cobranza? Si pasando el día 22 que tenía que pagar, no pagué y pago el 23 a primera hora, ¿ya generan gastos de cobranza? Es una comisión. Ese es el cuarto tipo. O sea, tienes que conocer tasa moratoria o comisiones de cobranza, las comisiones anuales y, vaya, todo lo que significa pago de dinero extra, porque suena muy bonito una tarjeta de crédito, y luce mucho, ¿no? Sacas la Black y, y todo el mundo te voltea a ver, ay, tiene Black, significa prestigio financiero. Lo que no saben es cuánto debes, ¿no? Y a qué te obliga, ¿no? Y si no la usas, ¿cuánto te cobran, ¿no? Hay tantas cosas en una tarjeta de crédito que lo importante es leer el contrato, ¿no? Y nadie lo lee, nadie. Nadie lo lee. Y aquí hay otra cosa que comentaste que me parece importante. Si vas a tener una tarjeta de crédito, hay que usarla, porque finalmente a veces la tenemos para alguna emergencia, pero de todos modos vas a pagar una anualidad. Entonces, no, de repente como que no te salen las cuentas de tener que pagar por algo que no estás usando en realidad. Sí, y otras te ofrecen puntos, ¿no? Ya todas tienen puntos. Bueno, yo quiero decirte que muchas de las cosas que he pagado las pago con puntos, porque como sé cuánto cuesta la tarjeta y sé que la comisión va a costar 5,000 pesos anuales, entonces trato de buscar por lo menos que me dé 5,000 pesos en puntos anuales o más. Y es darle la vuelta. Muchas cosas las puedes pagar con la tarjeta y generar puntos. Pero que no te ocurra lo de muchas veces. Vamos a tomar una copa, vamos 6, yo pongo la tarjeta, todo el mundo paga en efectivo y el dinero me lo gasto. Y entonces viene la quincena y no sales más que con el 20%. Todo es orden y hay que anotarlo, ¿no? Todo es orden. Los tiempos han cambiado mucho, muchísimo. La tecnología ayuda mucho. Hay muchos softwares en los mismos portales bancarios, en las aplicaciones bancarias, están finanzas personales, que solamente es un registro de lo que gastas para que te dé una mayor visibilidad. Ahí no está la solución. Esa es no la solución. La solución eres tú. ¿Cómo gastas el dinero? Exactamente, saberse controlar y como decía hace rato, que tu sueño no te quite el sueño, porque al final del día, pues como decíamos al principio, eso te genera estrés también y puedes tener tarjetas de crédito igual y para que te, como bien dices, para que te vean bonito cada vez que las sacas, pero pues también bonito te quitan el sueño y te quitan pues el recurso que tienes. Sí. Y si te parece bien, vamos a la última pregunta para que podamos ir cerrando, nos des, digamos, un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Nos preguntan, ¿es seguro ahorrar en alguna moneda extranjera? Pues depende, es la respuesta. Porque sí es seguro ahorrar en una moneda extranjera, claro, si vas a vivir allá, por supuesto. Si lo vas a hacer como uso especulativo, está a largo plazo. Indudablemente,
Faltan muchos años para que México equipare a la comunidad europea o a Estados Unidos para que se convierta la tendencia del tipo de cambio. Entonces, yo sí ahorraría, pero no esperando que el próximo mes se devalúe y pensando lo peor para México. No, yo ahorraría como un método de mediano a largo plazo, mediano, 1 año y medio, 2 años, 5 años. Es la única manera. Y no vas a ganar nunca el doble, ¿eh? Sería raro porque sería una catástrofe nacional. Y bueno, aquí hay una pregunta me gustaría ya, ahora sí, la última de las últimas, por lo que dice, ¿cómo enseñar a los niños a ahorrar? Hay muchos mecanismos, pero no se trata solo de ahorrar. Se llama educación financiera. Esta educación financiera tiene que ver con el ahorro, con la administración del dinero y con la generación de ingreso. Muchos de nosotros, cuando tenemos hijos de 5, 7, 9, 10 años, nos da mucho orgullo que nuestros hijos vendan dulces, vendan sus dibujos, laven coches. Sí, es una bonita moda, pero si tú no la pones en un contexto, no van a saber lo que es generación. Están siguiendo un ejemplo eso pienso yo, para quedar bien. ¿Cómo ahorrar? Primero antes que ahorrar, no todo le tienes que comprar. Los niños tienen que entender que el dinero tiene un valor en principios de casa, en los principios que tiene uno, y dos, en el orden familiar. A mí me ha tocado muchas veces que en el súper están haciendo berrinche porque no se llevaron la Barbie y están tirados en el piso. Y acceden los padres o las madres. O lo contrario, les pegan para que no accedan. Yo creo que se llama educación financiera. La educación financiera es ser con los hijos, ser platicadores, platicar con ellos, enseñarles el valor del dinero, que tampoco es el máximo valor, pero sí decirles cuál es el valor dentro de casa para el dinero. 2, enseñarles lo que cuesta generar un ingreso. Y aquí yo aprendí hace poco algo que me dijo alguien muy cercano a mí. Yo mido todos mis gastos en función de las horas que trabajo para conseguir eso. Si yo voy a comprar una computadora y me cuesta 10,000 pesos, ¿cuántas horas trabajo para conseguir 10,000 pesos? Y creo que eso es un tip bastante bueno para que los niños entiendan lo que significa. Te voy a comprar tu juego de video, pero hijo, es un día de trabajo para mí. Tienes que entender. Eso es educación financiera. Además de el ejemplo. Que yo creo que no hay mejor manera que el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo ahorre y tú debes hasta la camisa que compraste en Liverpool, pues no va a haber manera, ¿eh? No va a haber manera. Y yo creo que aquí podemos también conjuntar mucho de lo que es el fin de esta página, que se llama Equilibrio en la Vida Cotidiana, y lo que el experto del día de hoy nos viene a platicar. Esta pregunta, ¿cómo enseñamos a los niños a ahorrar? Precisamente con el ejemplo, que ellos vean cómo ahorras, también, como bien dijo Armando, no comprándoles todo lo que nos piden, y eso no nada más tiene que ver con la enseñanza financiera o la cultura financiera de la que él nos está hablando, sino también de cómo su tolerancia a la frustración la pueden ir manejando. Si tú ves a un niño que se tira de berrinche porque no tiene un juguete, es porque su tolerancia a la frustración es muy poca. Entonces, ayudarles a entender no solamente cuánto le cuesta o cuántas horas de trabajo tiene que hacer papá o mamá para comprarte este juguete, sino también la utilidad que tiene, para qué lo quieres, si es el juguete de moda porque todos los amiguitos lo quieren. Pareciera que son cosas muy elevadas de alguna manera para la edad de ciertos niños, pero no, los niños no son tontos, los niños entienden. A veces nosotros como padres lo que queremos es que ellos no
no sufran, digamos, o no carezcan de cosas que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando niños. Y en ese afán, de repente dejamos de enseñarles pues el valor, como bien dice Armando, del dinero, el valor del tiempo, que también habló de eso hace rato, el valor de la cosa en sí, el valor de la familia. O sea, él no solo nos está hablando de económicamente o financieramente todo lo que influye, sino también para los que podemos leer entre líneas, nos está diciendo todo esto. El dinero sí tiene un valor, pero el dinero es una herramienta para algo un poco más superior, que es, creo yo, esa tranquilidad y esa certeza de cada día poder acostarte, dormirte tranquilo, porque vas a poder no solo con lo que tú sueñas hacer, sino con los compromisos que estás adquiriendo al ser padre de familia, al vivir tú solo, al querer estudiar algo, en fin, muchas cosas que las personas que ahorita nos están escuchando, pues cada quien tiene sus sueños, cada quien tiene su camino hacia donde quiere llegar, hacia donde quiere ir y cómo hacerlo. Y bueno, para finalizar, Armando, ¿nos puedes dar, digamos, un resumen así de lo más importante que tienes que hacer tú para sobrevivir a este momento de crisis mediante tus finanzas? Sí, miren, faltaron muchos temas que tocar, muchísimos. Cómo construir un proyecto, anotar todo, ya lo dije, anotar los sueños, los planes, los proyectos, darles forma numérica. Pero lo básico, yo diría que centro en algunos conceptos lo básico de finanzas personales. Primero, orden. El orden te llevará tarde o temprano a un éxito financiero. Y éxito lo pongo entre comillas. ¿Qué es el éxito financiero? Cada quien tiene su concepto, no es mío. Ahí sí, es muy diverso. 2, tienes que anotar todo y dar prioridad a ser productivo, a tener gastos esenciales y a proteger tu patrimonio o tu familia a través de minimizar riesgos, ya sea plan de pensiones, ya sea seguros, ya sea etc. Y otra, que todo esto sirva para que llegues a un mejor panorama económico, que es vivir mejor, que no estés acostándote con los problemas financieros. Entre más dinero tiene la persona, más problemas tiene financieros. Porque ya se acuesta pensando, ahora cómo voy a pagar el Sky, ¿no? Cuando a lo mejor hace 10 años no tenía Sky. Y eso está bien, eso se vale, porque es evolucionar, pero que tampoco te quiten tus sueños. O sea, como decía Gaby, que tu sueño no te quite el sueño. Eso, como yo resumiría: orden, priorizar y proteger. Es como yo veo las finanzas personales. Hay muchas cosas que hacer todavía dentro de esto. Con gusto les puedo compartir información, si así lo desean, a través de la página. Y gracias, Gaby. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana en el live de la semana. Gracias. Buenas noches.